Pues, ¿qué tal? Buen día, buenas noches desde Guadalajara, Jalisco, México, donde estamos transmitiendo en vivo a través de la red. Un agradecimiento muy grande a quienes nos acompañan presencialmente desde esta ciudad y por supuesto extensivo a todos los que nos ofrecen esa gran confianza de acompañarnos a través de la red, que nos hace posible estar en contacto, en comunicación en vivo hacia todo el mundo. Una bienvenida a todos los que nos sintonizan. Nos acompaña Juan Carlos Uno y un servidor, David Mora, que habla al micrófono desde Guadalajara. Y para atender el chat, dado que la comunicación en la red es muy amplia y ya cada vez es más numerosa la cantidad de personas que nos acompañan en la red, desde la Ciudad de México nos apoya maravillosamente Poliana García y en Monterrey Víctor Martínez. Un agradecimiento a todos, un abrazo también. El día de hoy abordamos un tema fundamental para la filosofía. Podríamos decir que es uno de los grandes cocos de la filosofía. Perdón por la expresión coloquial de aquí de México. Hablar de coco es hablar de un dolor de cabeza para los filósofos, es lenguaje coloquial. Aclaro porque quienes nos acompañan de otros países, es evidente que los regionalismos hay que explicarlos. Este tema, insisto, el no ser, que es un dolor de cabeza para todos los filósofos de la historia. De entrada nos llega el recuerdo de una frase célebre que escribe Shakespeare en su novela Hamlet: ser o no ser, he ahí el dilema. Tiene todo que ver con el tema de hoy y vamos a abordar detalles que nos van a permitir comprender de fondo por qué lo escribió Shakespeare en esa novela. Porque, insisto, los asuntos relacionados con el ser y el no ser son los que definen la conciencia en todos los sentidos, tanto la conciencia existencial como la conciencia del ser. Hay una definición plena de conciencia a partir de la comprensión tanto del ser como del no ser. Y hoy particularmente hablamos del no ser. Cuando lleguemos al tomo 3, estamos ahorita en el tomo 2, nos tocará abordar en su momento un tema delicadísimo que se llama conciencia del ser. Y digo delicadísimo porque es hablar de algo intangible, es hablar, imaginémoslo, es hablar de algo incognoscible. Entonces, aventurarnos en hablar de algo incognoscible, de verdad que es todo un desafío. Sin embargo, es obligado a abordar ese tema y por lo mismo lo dejamos hasta el tomo 3, el tema de la conciencia del ser. Y ahorita, en este momento, nos enfrascamos en el tema no ser. Es más fácil hablar del no ser que hablar del ser, indiscutiblemente, y ahorita vamos a revisar por qué. Por lo pronto, empecemos por un aspecto fundamental para entrar al fondo del tema, y me refiero a la nada. ¿Por qué la nada? ¿Por qué hablar de la nada? Hablar del no ser es hablar de la nada. Y el término nada probablemente nos ofrezca un poquito más o nos introduzca de manera más generosa hacia el tema del no ser. ¿Por qué es importante hablar de la nada? ¿Qué es lo que le da importancia al tema de la nada? Un tema incluso raro. Cuando alguien en una charla, digamos, informal con cualquier persona, una charla espontánea, ¿cuándo han visto a alguien que se le ocurra hablar del tema de la nada? Como que es un tema nada común en el lenguaje mismo del humano. Como lenguaje aparece, la palabra nada existe en nuestro lenguaje, pero es un tema que no, en una charla común nunca entra, o prácticamente, o casi nunca entra ese tema. Se ocupa ser un poquito filósofo, podremos decir un poquito loco, porque para ser filósofos hay que ser un poquito loco, y ya hablábamos un poquito de los dos tipos de locura: la locura de la identificación con los problemas de la existencia,
o la locura del éxtasis del ser. Cada uno de nosotros escoge qué tipo de locura prefiere. Por supuesto que no se puede escoger las dos locuras al mismo tiempo, que quede claro. Es imposible entrar en las dos locuras, no se puede. Y hablar de la nada es un tema que nos mete en la segunda locura, en la locura del éxtasis del ser. Por eso hablar de la nada es un tema que, insisto, en una charla común sería casi imposible que aparezca ese tema. Sin embargo, es un tema profundamente fundamental. Es mucho más fundamental de lo que nos imaginamos. ¿Por qué es tan fundamental hablar de la nada? Porque todo el universo tangible surgió de la nada. Casi por nada. Se nos hace poquito la razón, pero observemos lo increíble que resulta para la limitación de la conciencia humana. Cualquiera que comprenda que todo el universo tangible, físico, con toda su magnificencia, surgió de la nada, cualquiera que comprenda que el origen del universo es la nada, indiscutiblemente va a comprender que el tema de la nada es profundamente fundamental, porque allí está el origen de todo. Claro, es la nada para nuestra percepción sensorial y para nuestra mente. Es el todo para el ser. La nada y el todo al mismo tiempo. ¿A dónde nos manda esto? A un tema que vimos en el tomo 1, que es el principio de polaridad. Lo menciono porque no podríamos comprender la esencia de la nada sin comprender el principio de polaridad. Y en ese principio de polaridad, Hermes Trismegisto nos dice que los extremos, cuando son absolutos, cierran el círculo, se tocan y se convierten en lo mismo. Entonces, la nada absoluta, esencialmente hablando, la nada absoluta es el todo absoluto. Por lo tanto, hablar de la nada es hablar del origen del todo, es hablar de la esencia del todo. Y aunque suene raro, si le ponemos una palabra más mística para quien le guste esa palabra, y con todo respeto para quienes no les guste, hablar de la nada es hablar de Dios. Si entendemos al Dios como el todo. Entonces, hablar de la nada es hablar del todo, entendiendo el principio de polaridad. Pero, si comprendemos que la nada y el todo son lo mismo, por principio de polaridad, por lo extremo se convierten en lo mismo, vale la pena comprender que para nuestra limitada capacidad cognitiva es más fácil comprender la nada que comprender el todo. Resulta más fácil comprender la nada que comprender el todo. Por eso el tema de la nada se convierte en un tema fundamental. En nuestra compilación de 144 temas, el término nada no lo ubicamos como tema porque los libros universales casi no tienen referencias hacia la nada, pero sí tienen referencias hacia el no ser. Y como el no ser y la nada termina siendo lo mismo, al final de cuentas, entonces hablar de la nada, acercarnos a la idea sobre la conciencia de la nadidad o de la nada, lo ubicamos dentro del tema del no ser, que al final de cuentas estamos hablando de lo mismo, solo que utilizamos el término no ser porque los libros universales lo abordan más como en términos de no ser. Pero insisto, entro al tema del no ser a partir de la nada, porque es lo que nos introduce el tema de manera más sencilla, sobre todo si entendemos que esa nada es el origen de todo. Y como todo el universo tiene su origen en la nada,
también nos debe quedar clarísimo que todo lo manifiesto tiene que regresar a su origen. Por lo tanto, todo lo manifiesto tiene que regresar a la nada. Así como todo surgió de la nada, todo tiene que regresar a la nada. El problema es que los humanos, ante una limitadísima agudeza intelectual, ante una miopía hacia los principios universales, cuando escuchamos la palabra nada, hasta nos da miedo. Causa hasta miedo la palabra nada, porque la palabra nada de repente la vinculamos con la muerte. Y como el humano le tiene pánico a la muerte, y ese pánico es por identificación con la personalidad, porque creemos que la personalidad es nuestro ser y sabemos que la personalidad se va a morir. Bueno, esto lo vamos a abundar en el tema de la muerte. Más adelante viene el tema de la muerte, vamos a hablar sobre ello. Pero precisamente por miedo, por ese gran miedo, ese terrible miedo implícito en la palabra muerte, la palabra nada inconscientemente nos causa también miedo, porque los humanos, insisto, vinculamos la palabra nada con muerte, pero no comprendemos que nada y la naturaleza de Dios es hablar de lo mismo. Si los humanos comprendiéramos toda la esencialidad que hay detrás de la nada, la palabra muerte jamás nos volvería a causar miedo. Perderíamos totalmente el miedo a la palabra muerte. ¿Por qué? Simplemente por lo que acabo de mencionar. Y que no son palabras mías, son términos universales. Todo surge de la nada y todo tiene que regresar a la nada. Regresar a la nada es regresar al origen. Por lo tanto, si nosotros le perdemos el miedo a la nada, le perdemos el miedo al origen, y perder el miedo al origen es perder el miedo a Dios. Entonces, es fundamental que comprendamos la esencia de la nada. Y también ante ello hay que comprender que todos los cuerpos físicos, todas las entidades biológicas, cualquier entidad física biológica, jamás se va a transformar en original. Todas las entidades biológicas son entidades relativas, todas. Y una entidad relativa jamás va a tener la posibilidad de transformarse en una entidad original. Eso no puede ser. Y si una entidad biológica, o sea, nuestra personalidad, aspirara a lo original, la única opción que tendría para poder acercarse al original sería primero regresar a la nada. O sea, una entidad biológica, una entidad de personalidad puede llegar a tener la conciencia del ser, pero jamás sin antes regresar a la nada o tener conciencia de la nada. O sea, no es necesario morir biológicamente. Alguien puede llegar a tener la conciencia del ser, la conciencia del origen. Pero para tener la conciencia del origen, primero necesitaríamos tener la conciencia de la nada. Tendríamos que ser llevados a la nada. Y ser llevados a la nada es tener conciencia de la nada. Y solo a través de la conciencia de la nadidad o de la nada se nos abriría la posibilidad de la conciencia del ser. Ahí es donde comprendemos por qué antes de hablar de la conciencia del ser, primero tendremos que hablar de la conciencia de la nada. Por eso este tema va antes.
y hasta el tomo 3 ya nos tocará abordar el tema de la conciencia del ser. Cuando alguien ya comprende esto, entiende lo fundamental, la esencialidad que hay detrás de la nada, entonces logra comprender que de las pequeñas cosas nacen las más grandes cosas. De la pequeñez nacen las grandes cosas. Nosotros no podríamos generar grandeza sin antes comprender la pequeñez, sin antes entender la esencialidad que hay detrás de la pequeñez. Por eso la grandeza jamás estaría en nuestras manos. Y cuando comprendemos que la grandeza está en la conciencia de la pequeñez, entonces entendemos que la grandeza radica en honrar los pequeños detalles en el presente, en lugar de proyectar grandiosidad o grandeza en el futuro. Cuando nosotros proyectamos o ambicionamos la grandeza en el futuro, lo único que hacemos es perder la conciencia de los pequeños detalles y entonces nos perdemos de la grandeza del presente. Suena un poco paradójico, pero aunque sea paradójico, aunque resulte paradójico, así es. Así es. Y esto tiene que ver con la nada. Mientras no seamos conscientes de que la nada es el origen de todo, de que la naturaleza de la nada está en el origen de todo, el Big Bang surgió de la nada. El mismo Génesis en la Biblia nos dice que de la nada surgió todo, que de la nada surge la luz. Entonces, insisto, como frase bonita, podemos quedarnos con que honrando los detalles pequeños nos permite ser conscientes de la grandeza. Como frase bonita suena exquisito, pero entendamos que esta frase nunca la vamos a comprender cabalmente si no somos capaces de entender que detrás de la nada está la esencialidad absoluta, del absoluto. Solo así podremos comprenderlo. Y para acercarnos un poquito a esta comprensión, hay que retomar algo que ya habíamos mencionado desde la fuente original y en otros temas más, el tema del origen, la fuente original. Habíamos hablado sobre la naturaleza de la luz. Ya habíamos comentado que el único fenómeno físico que nos puede dar un vislumbre o una idea un tanto clara sobre la naturaleza del ser universal, sobre la naturaleza de Dios, es la luz. Y citábamos muchos paralelismos entre la luz y la naturaleza de Dios. La luz es intangible, igual que Dios. No vemos la luz, pero vemos cómo se proyectan los cuerpos. Igual no vemos a Dios y vemos toda su proyección, que es el universo tangible. La luz es incognoscible. La ciencia no conoce nada sobre la naturaleza de la luz, aunque conozca su comportamiento, pero no su naturaleza. Igual, sobre Dios no se conoce la naturaleza del ser universal. Y así comentamos alrededor de unos 6-7 paralelismos. Y en su momento nos detuvimos a ver cómo el factor luz o el fenómeno luz nos acercaba a comprender la naturaleza del ser, de Dios. Y con la nada sucede lo mismo. Si comprendemos la nada, comprendemos la naturaleza del ser universal. No obstante,
la naturaleza de la nada no la podemos comprender a partir de un esfuerzo por comprenderla. Es algo que también nos tiene que quedar claro. Si nosotros hacemos un esfuerzo para comprender la naturaleza de la nada, nunca vamos a comprender nada. Valga el pleonasmo. Porque la comprensión de la naturaleza de la nada no es accesible a la mente, no es algo que la mente pueda comprender. Así como nosotros no podemos comprender la totalidad, tampoco podemos comprender la nadidad. Podemos acercarnos a esa comprensión, pero va a ser solamente una aproximación. La comprensión plena nunca la vamos a tener. Sin embargo, hay algo importantísimo que podemos hacer al respecto y nos debe quedar claro que ni siquiera necesitamos comprender la naturaleza de la nada. No es, insisto, no es ni siquiera necesario comprenderla para que no nos cause tristeza esa imposibilidad o esa incapacidad para comprenderla. No es necesario. Lo fundamental está en que logremos estar atentos a la nada, en que nosotros nos abramos a la posibilidad de que nuestra atención la dirigamos a la nada y que nos permitamos observar cómo es que todos los sonidos y todas nuestras percepciones siempre surgen a partir de la nada. El sonido es lo más claro. La percepción del oído es la que nos permite definir mejor esa atención a la nada por el silencio. Si nosotros estamos atentos al silencio y vemos cómo es que todos los sonidos surgen del silencio y cómo es que todos los sonidos surgen del silencio, pero además regresan al silencio, eso nos conecta con la percepción de la nada sin necesidad de comprenderla. Y incluso eso nos mete en los más profundos estados meditativos. Esa atención a la nada o al silencio es introducirnos en los estados más profundos meditativos. Ya lo habíamos mencionado en el tema de meditación que aparece en el tomo 1, pero hay pequeños o grandes detalles que hemos abordado y que de repente es importante rescatarlos porque se nos escapan, se nos olvidan. Por eso reiteramos la sugerencia de leer los temas que ya hemos visto para que los detalles que se nos han escapado, tenerlos presentes. Vale la pena tener presentes todos esos detalles. Y uno de esos pequeños grandes detalles que habíamos visto en la meditación está en función de este tema de hoy, de la nada. La atención al silencio y observar cómo los oídos surgen del silencio y regresan al silencio es algo genial, pero observarlo, no analizarlo. O sea, hago hincapié en ello. Una cosa es observarlo y otra cosa es muy distinta es analizarlo. En el momento en que lo analizamos, desaparece la observación. Eso tiene que quedar clarísimo. Y es por eso que la conciencia del espacio vacío, la conciencia de la nada, resulta fundamental. Pero resulta fundamental, vuelvo a reiterar, en atención a ello, no en análisis a ello. Siempre hay que distinguir la gran diferencia entre el análisis y la atención, o entre el análisis y la observación, porque son antagónicos. Si analizamos, ya no estamos atentos ni estamos observando. O por lo contrario, si observamos, el análisis desaparece. O sea, o está una posición o está la otra. O está un acto o está el otro acto. No pueden estar los dos actos simultáneamente. Y esto es fundamental porque si nosotros estamos atentos a la manifestación, es decir, al sonido, a las formas,
a los olores, a todo lo manifiesto, nuestra orientación va a estar hacia afuera. Mientras que si estamos atentos a la nada, al silencio, entonces nuestra orientación, sin pretenderlo, por añadidura, nuestra orientación se va hacia el interior. Entonces ahí radica el cambio de orientación, y esto es una probadita de un tema que vamos a ver también en el tomo 3, que se llama orientación interior o exterior. Entonces los humanos no podemos estar orientados hacia el interior y hacia el exterior al mismo tiempo, o nos orientamos hacia adentro o hacia afuera. Y esto, la conciencia de la nada o del silencio, define la orientación que nosotros tengamos. Ahí es una pauta fundamental para definirlo. Y esa orientación es también la que va a definir nuestros niveles de identificación. Porque si se retira la orientación hacia afuera, es decir, si se retira la identificación a los cuerpos manifiestos, o hacia el sonido, o hacia todo lo tangible, entonces automáticamente se desvanecen los estados ilusorios hacia los objetos de la mente. Entonces es un cruzamiento. Identificados hacia los objetos tangibles, los objetos de la mente se mantienen vivos. Desvinculados con los objetos tangibles, desaparece la identificación y los objetos de la mente desaparecen y la mente automáticamente cesa en su actividad compulsiva. Por eso hay que renunciar a lo corpóreo por atención a la nada, y así nos liberamos de la mente, sin pelearnos con la mente, porque la gente cree que peleándonos, que luchando contra la mente podemos meditar, y eso jamás se consigue. La mente es sola, espontáneamente tiene que bajar su intensidad del pensamiento, y eso basta, sucede por añadidura cuando nosotros nos hacemos conscientes de la nada a partir de la atención hacia la nada. Disculpen lo reiterativo, no a partir de la comprensión de la nada, ni el entendimiento de la nada, ni el análisis de la nada, no, con la simple atención a la nada, al vacío, al silencio y al vacío del espacio y al silencio en cuanto al sonido. En ese silencio y en ese vacío del espacio está la esencia del todo. Y solamente por la pura atención a ello, la mente solita se rinde, sin ninguna lucha, sin ningún esfuerzo. Ahora, también tengamos muy presente, mantengamos la certeza de que la nadidad o la conciencia de la nada nos va a resultar imposible, totalmente imposible, mientras mantengamos el impulso por el sentido de la superioridad. Cualquier impulso a sentirnos algo, sentirnos importantes, buscar reputación social, reputación intelectual, buscar posesiones, sentirnos halagados o seguros a través de las posesiones, e incluso la afirmación que surge a partir de los ideales religiosos, todo eso nos aleja de la conciencia de la nada. Porque hasta los ideales, tanto patrióticos, nacionalistas, los ideales nacionalistas,
regionalistas, los ideales de grandeza familiar o los religiosos, insisto, porque un ideal religioso es tan denso como un ideal nacionalista, tan denso uno como lo otro. Todos esos ideales nos alejan completamente de la conciencia de la nada. ¿Por qué nos alejan? Porque a la mente le encanta el reconocimiento. La mente siempre está buscando el honor, la sensación de ser algo. Y esa sensación o esa búsqueda de ser algo para la mente es una adicción. Es una adicción como el alcohol para los alcohólicos, como las drogas para los drogadictos, o como la misma comida para los glotones. Es una adicción. La mente es adicta al reconocimiento. La mente es adicta a sentir que es algo. Y la mente sufre cuando no se siente que es algo. Cuando siente que la personalidad no es nada ante la sociedad, la mente sufre. Y sufre igual que un alcohólico por ausencia de su bebida. Sufre igual que un drogadicto por la ausencia de su droga. Es un sufrimiento porque la mente es adicta al reconocimiento. Ahora, ¿por qué la mente es adicta al reconocimiento? Porque si la mente siente que no es algo, cuando siente que la personalidad no es algo, lo vincula con una palabra terrible y tenebrosa, que es muerte. Y ya lo habíamos mencionado al inicio de esta introducción. La mente le tiene pánico a la muerte porque cree que con la muerte se acabó todo. Y ya la personalidad se quedó en el vacío de la nada, pero una nada vinculada con un concepto de muerte que la mente lo ve tenebroso, tétrico, pero no comprende la mente que la nada es la esencia del todo. Entonces, ese miedo es lo que provoca que la mente sea adicta al reconocimiento de la personalidad. Es por eso, le da miedo la muerte. Y no ser reconocido es tanto como convertirnos en un paria ante la sociedad. Y ser un paria ante la sociedad es tanto como ser nada ante nuestros semejantes. Y ser nada ante nuestros semejantes para la mente es miedo, es un miedo terrible. Y si la mente comprendiera que en la nada está la iluminación, qué sorpresa nos llevaríamos. Ahorita estamos intentando que la mente lo comprenda, pero vamos a ver hasta dónde lo quiere comprender, porque una cosa son las palabras bonitas, las palabras interesantes, y otra cosa es trasladarlo a nuestra experiencia de vida. Es muy diferente. Es muy diferente porque aun cuando superficialmente entendamos que hay un concepto filosófico que nos habla de que la nada posee la esencia del ser, la mente dice, no te creo, a mí no me la pegas, no es cierto, yo quiero reconocimiento, yo quiero sentir que soy algo. Pero es tan curiosa la mente, tan curiosa, que cuando la mente descubre que ya no está en sus manos el reconocimiento, entonces busca motivos de identificación con lo contrario. Y resulta que los problemas se convierten en motivo de identificación y la mente dice, bueno, no soy el gran personaje reconocido por esas grandezas, pero soy alguien a quien identifican con sus problemas. Y como ya me identifican con mis problemas,
A todo mundo le platico mis problemas para sentir que ellos me identifican con ellos y ya tengo una sensación de identidad. Y esos problemas me dan esa sensación de identidad y aunque sea con eso, y sobrevivo con eso. O sea, por lo menos tengo una identidad que me permita sobrevivir. Y es por eso que también observemos, la gente se hace adicta a platicar sus problemas. Bueno, nos hacemos adictos a platicar nuestros problemas porque eso nos produce identidad y nuestra mente dice, con esto ya tengo un reconocimiento a partir de mis problemas. La gente me identifica por esos problemas y ya tengo de dónde agarrarme. Ya me agarré de este rasgo de identidad. Y pues no nomás los problemas. Al lado tenemos una enfermedad y nos encanta platicar la enfermedad porque también la gente nos identifica con la enfermedad. Mira, fulano que tiene esta enfermedad y ahí la lleva y está luchando contra esta enfermedad. Y de repente pues le platicamos a todo el mundo de nuestra enfermedad para que vean cómo lucho contra la enfermedad. Y esto pues nos da identidad. Entonces nos da identidad los descalabros, la enfermedad, los problemas, los infortunios. Entonces todo termina abonando a nuestra falsa identidad. Tanto el reconocimiento de la grandiosidad como la identidad del pobre enfermo o el pobre hombre cargado de problemas. Todo genera identidad, en un sentido o en otro sentido. Pero cuando alguien es consciente de la nada, y la conciencia de la nada como origen del universo, la trasladamos a nuestro microuniverso y descubrimos que el origen de nuestra personalidad es la nada, y que la esencia de nuestra personalidad es la nada, y que nuestra personalidad tiene que regresar a la nada, no como algo tétrico, mortuorio, sino como un fenómeno natural que nos permite regresar a nuestro origen, que es muy distinto verlo así. Cuando lo comprendemos así, entonces todo cambia. Todo cambia. Aquí es cuando comprendemos por qué nosotros como humanos, o nuestra mente, siempre busca la certeza de que nuestra personalidad tiene una identidad tangible. Nosotros a nuestra personalidad no podríamos asignarle un atributo intangible, porque no lo creeríamos. Para nuestra personalidad solamente apuntamos hacia lo tangible. Todo lo que sea tangible puede ser motivo de acercamiento a una cualidad de nuestra personalidad. Y solamente para ella queremos ingredientes tangibles. Y sin embargo, oh sorpresa, el origen de nuestra personalidad también es intangible. Y ahí es donde tenemos que apuntar, lo intangible. La nada es intangible. Por eso, el tema de hoy, que es el no ser, vinculado con la nada, es fundamental. Pero también entendamos, y lo vuelvo a recalcar, tiene que ver con algunos detalles que ya mencioné, que la certeza del no ser, jamás debemos de cometer el error de convertirlo en un propósito. Decir, ay, de hoy en adelante voy a buscar ser consciente de ese no ser, porque ya lo echamos a perder. Siempre que apuntemos hacia el ser y lo hagamos a través de un propósito, vamos a conseguir el efecto contrario. Siempre. Y esto tiene que ver con lo que tanto hemos insistido. A la medida en que nos acerquemos al ser,
antes de llegar al ser nos vamos a topar con una paradoja. Y esto es una de esas tantas paradojas que hemos mencionado. Cuando tenemos el propósito de acercarnos al ser, o cuando la orientación hacia el ser la convertimos en un propósito, automáticamente ese propósito es de la personalidad. Y al ser de la personalidad, vamos a terminar consiguiendo el efecto contrario. Por ejemplo, si la personalidad quiere aniquilarse, lo único que vamos a hacer es automantenerla. Si queremos eliminar el ego, lo vamos a fortalecer. Si alguien nos ofrece un método para la autonegación, a través de ese método vamos a conseguir la autoafirmación. Si comprendemos esto, nos va a dar risa todo lo que debimos de haber pasado en otras corrientes, porque muy seguramente es muy probable que muchos de los que nos están escuchando hayan pasado por corrientes esotéricas o filosóficas donde se les ofrecieron métodos, ya sea para la eliminación del ego o métodos para la autonegación, y creo que a estas alturas no va a ser difícil, no nos resultará difícil descubrir que esos métodos nos ofrecieron el efecto contrario. A la medida en que aplicábamos cualquier método para eliminar el ego, siempre terminamos llevándonos la sorpresa de que terminamos afirmándolo. Igual cualquier método para la autonegación, nos llevamos la sorpresa de que el resultado fue la autoafirmación. Así es esto, es paradójico. Sí, nos identificábamos más con lo que viene siendo el micrófono para que te escuchen en la red, si no... De repente Juan Carlos está tan metido en el chat que se olvida del micrófono. Y nos identificamos más con esas prácticas. Creemos que la personalidad está avanzando y se va a iluminar. Y la personalidad no se ilumina. La personalidad lo que hace es tener un avance en cuanto a lo que es el dejarnos hacer las cosas. El que le caiga el 20, el crear lo que viene siendo un puzzle o un rompecabezas de ideas, de ver por dónde va la bolita, etc., ¿no? Pero más sin embargo, las prácticas de destrucción del ego, pues van contra la misma naturaleza que lo que somos. Nuestra naturaleza nos proporcionó este cuerpo, esta personalidad, como algo eventual para que pudiéramos comprender la existencia de este cosmos. Mas, sin embargo, esos métodos lo que hacen es agarrar al ego y tratar de destruir esa naturaleza que nos creó. Entonces, todo es dual. Cuando estamos muy identificados con la personalidad, pues obviamente estamos en la parte externa. Pero cuando logramos ir más allá de la personalidad y estar en conciencia, observando lo que es nuestra personalidad, podemos ver la desidentificación que se tiene ante el mundo y ante los demás. Y retomando lo del efecto contrario, que tanto insistí, que es pretendiendo o teniendo un propósito de comprender la nada o el no ser, pues terminamos haciendo el efecto contrario, en la autonegación, en la eliminación del ego y lo contrario. Vamos a descubrir también que en este mismo mecanismo del efecto contrario, igual debemos descubrir que cuando sintamos quizá algún complejo de inferioridad, al ser conscientes de nuestra nadidad, al ser conscientes de que nuestra personalidad nada es, vamos a descubrir que detrás de ese complejo de inferioridad se nos va a ofrecer o nos va a brotar espontáneamente la certeza de la nada que nos permite fluir con la vida. O sea, detrás de ese aparente complejo de inferioridad surge la capacidad para fluir con la vida. Y esa capacidad de fluir con la vida no es otra cosa que la aceptación.
aceptar la vida tal como es. Y enfatizo la palabra aceptación, porque la aceptación es una de las claves fundamentales más importantes para la libertad del ser, para la iluminación misma. Aceptar todo lo que la vida dispone. Pero nosotros jamás seríamos capaces de aceptar el fluido de la vida sin antes haber aprendido a fluir con la vida. Y para aprender a fluir con la vida, antes debimos haber sido conscientes de la esencia de la nada que está en el origen de nuestra personalidad. Entonces es una cadenita. Comprendemos la esencia de la nada como origen de la personalidad y eso nos permite fluir y dejar que la vida disponga lo que tiene que hacer. La vida se convierte en nuestro maestro. Solo así se convierte en nuestro maestro en la vida. Y una vez que fluimos, la aceptación se convierte en un acto espontáneo y natural en nosotros. Y en ese estado espontáneo de aceptación, estamos iluminados. Es más o menos A pensar ver, hay dos preguntas en Guadalajara. Vamos con orden. Creo que había una pregunta aquí en esa dirección, Alma. Creo que quieres preguntar algo, ¿verdad? Sí, nada más. ¿Qué agregar? Cuando luchas contra el ego, contra cualquier cosa, hay una frase que es: a lo que te resistes, persiste. Maravilloso. Nos ofrece Alma aquí en Guadalajara que cuando nos resistimos o luchamos contra el ego, aplica una frase que dice: cuando resistes, persiste. Y esto abona algo que dejé a la mitad. Qué bueno que lo dijiste, porque estaba dejando la mitad y así se hubiera quedado, porque quería establecer la relación dual entre la aceptación y la resistencia. Y esto es plenamente matemático. A la medida en que resistimos a la vida, nos metemos en ilusión. A la medida en que aceptamos a la vida como es, nos iluminamos. Entonces, es un parcual que se convierte en la clave fundamental para la iluminación, para la conciencia misma. El problema es que las escuelas pseudoesotéricas nos han hecho creer que la iluminación significa desarrollar poderes. Y eso no es cierto. Nos han hecho creer que el iluminado es el que es consciente de todo y creemos que la conciencia significa entender todo. Y eso no es cierto. Eso es el análisis. Analizar las cosas y entenderlas a través de un análisis mental, eso no tiene nada que ver con la iluminación, ni con la libertad de la conciencia, ni con nada de eso. La conciencia se da a la medida en que somos capaces de aceptar. La inconsciencia llega a la medida en que resistimos a las cosas. Si nosotros tuviéramos presente esa dualidad, resistencia, aceptación, durante todo el día y ante todos nuestros actos, de manera, pero muy breve, en un muy corto plazo de nuestra existencia nos iluminaríamos. Bastaría con tener presente esa dualidad siempre como premisa ante cualquiera de nuestros actos, durante todo el día. ¿Qué tanto estoy resistiendo? ¿Qué tanto estoy aceptando? Y ese cuestionamiento, insisto, como premisa frente a cualquiera de nuestros actos, nos mete en un proceso acelerado de iluminación o de libertad, porque la palabra iluminación a veces suena medio ostentoso. Hablemos mejor de libertad, creo que es un término menos engañoso. Los dos son válidos, aclaro, los dos términos son válidos, completamente válidos, pero
tiene menos carga egocéntrica verbal la palabra libertad. Entonces, a la medida en que nosotros entendamos, o mejor dicho, nos acerquemos al contraste de este par dual, resistencia, aceptación, ante cada acto, esto nos va a ofrecer la libertad interior más pronto de lo que nos imaginamos. Había otra pregunta más, ¿verdad? Ahí escuchamos. Cuando la personalidad se identifica con el ser, ¿se pierde el miedo a la vida? Bien, la personalidad no puede identificarse con el ser. La personalidad solamente se puede identificar con la mente, se puede identificar con los sentidos, con las ideas, con los propósitos, con las metas, con todo lo que la mente sabe hacer. Y como la mente no es capaz de identificarse con el ser porque no lo percibe, la personalidad es como Santo Tomás. Primero ver para creer. Nomás que le echamos la culpa a Tomás sin darnos cuenta que nosotros somos otro Tomás. Cada uno de nosotros es un Tomás. El problema de Tomás lo tenemos todos. Todos los humanos tenemos arrastrando la existencia el problema de Tomás, ver para creer. Y el hecho de arrastrar el problema de Tomás de ver para creer, no lo dejemos en el sentido moral del creo o no creo. Ahí no está la esencia del problema. La esencia está en que la personalidad solamente se puede identificar con lo tangible. No puede generar identidad o identificación con lo intangible. Y el ser es intangible. Por eso la personalidad no puede identificarse con el ser, porque el ser es intangible. Y la personalidad solamente produce lazos de identidad con lo tangible. Hace rato lo habíamos comentado incluso aquí en la exposición. Por eso la personalidad no se puede identificar con la nada, porque la nada es intangible. Entonces podríamos decir que la personalidad, cuando se identifica con el ser, se pierde el miedo. Vuelvo a insistir, la personalidad no se puede identificar con el ser. La personalidad lo único que puede hacer, y vamos a algo que sí está en sus manos, porque de momento al decir que la personalidad no se puede identificar con el ser, igual nos surge un complejo de inferioridad, entonces no puedo hacer nada. ¿Qué pasa, verdad? Bueno, sí hay algo que podemos hacer. Y ese algo que podemos hacer, que es el único acto, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, es el único acto legítimo que la personalidad puede hacer para la libertad, es reconocer lo que no es. Eso sí lo puede hacer la personalidad, reconocer lo que no es. Y cuando la personalidad, que de hecho es, esto que acabo de mencionar es el cierre de la exposición de la introducción, cuando la personalidad reconoce lo que no es, se acerca al no ser. Y por el no ser, el ser se manifiesta. Entonces, el acto fundamental de la personalidad es ese, el reconocimiento del no ser, que es un acto que aparentemente nos podría llevar al complejo de inferioridad, pero no. El reconocimiento de nuestra nulidad, el reconocimiento de nuestro no ser, en tanto que personalidad, es un acto profundamente trascendental para la libertad. Allí es donde está la libertad. Si esto lo comprendieran todos aquellos conferencistas dedicados a dar cursos de superación personal, se darían de topes. Descubrirían que lo único que están generando es inconsciencia, más inconsciencia para las personalidades que quieren engrandecer su sentido de ser porque les da miedo el no ser. Entonces la identificación con el ser
ya no te sientes solo. O sea, cuando uno se identifica con el ser, o sea, la personalidad se identifica con el ser, eso era lo que yo quería. No se siente uno solo. Pregúntenle en Guadalajara que si alguien se identifica con el ser no se siente solo. Volvemos a lo mismo. No podemos identificarnos con el ser. Más bien, para redondearlo, diríamos, cuando somos conscientes de nuestro no ser, entonces ya no nos sentimos solos. Ya no le tenemos miedo a la muerte, ya no le tenemos miedo a la falta de reconocimiento, ya no sufrimos porque ya no sufriremos ningún menosprecio, jamás volveremos a sentir ningún complejo de inferioridad, no sentiremos nada. Al ser conscientes del no ser, de nuestra personalidad, que es el tema de hoy, el no ser, al ser conscientes de la naturaleza del no ser en nuestra personalidad, todos nuestros miedos desaparecen. ¿Por qué podríamos tener miedo a perder algo si somos conscientes de que nunca lo hemos tenido? ¿Por qué tener miedo a la pérdida del reconocimiento si sabemos que es ilusorio el reconocimiento? ¿Por qué tener miedo a la pérdida de identidad ante nuestros semejantes si somos conscientes de que nuestra personalidad nada es? Todos los miedos desaparecen, y cuando el miedo desaparece, aparece algo maravilloso: la libertad. Somos libres, porque lo que nos tiene esclavos es el miedo. Me atrevo a decirles que todo lo que impulsa la mecanicidad, nuestra máquina, nuestro estado maquinal de nuestros centros, es por miedo. Todo es por miedo. Y ese miedo tiene su origen en la obsesión de querer ser algo. Bien, hay otra pregunta aquí en Guadalajara, escuchemos. Todo eso se englobaría en el entender que la vida es un sueño, ¿no? Todo tiene que ver, sí, nos comentan en Guadalajara, todo se englobaría en comprender que la vida es un sueño, efectivamente. O sea, no solamente es un sueño nuestra personalidad, es un sueño todo lo que rodea nuestra personalidad. Y comprendiendo esto, comprendemos la nada. O al revés, comprendiendo la nada, comprendemos también que esto es un sueño. O sea, todo está relacionado. Una pregunta más aquí en Guadalajara. Sí, lo que pasa es de que el miedo, como todas las emociones, es creado por la mente. Y automáticamente trata de entrar a lo sensorial. Y el no ser está más allá de lo sensorial, sino de lo insensorial. Correcto, sí. Perdón, voy a comentar lo que dijiste para que las demás escuchen. No te quiero interrumpir, o sea, no quiero detenerte. Lo que quiero es que no se escapen detalles para los que nos escuchen en la red. Comentan aquí en Guadalajara que la mente crea todo lo que tiene que ver con lo sensorial, y que lo sensorial produce las emociones, la identificación, los miedos. Todo está vinculado con lo sensorial. Adelante, si puedes seguir para que no se nos escapen los detalles. Sí, no nomás el miedo, la alegría también es una emoción. Y no perder de cuenta los principios que, como dual, somos también imanes que atraemos y repelemos al mismo tiempo, que era lo que decía la compañera. Pues al estar repeliendo también estamos atrayendo. Esto va más allá de lo sensorial, de la dualidad. El no ser, la nada, está... Por eso no hay identificación también en la pregunta anterior, que la personalidad se puede identificar con algo que no es. Sí. Y también agrega aquí en Guadalajara, Ricardo, que somos como imanes, atraemos y repelemos. Y claro, el atraer y repeler tiene que ver con los miedos y tiene que ver con los deseos. O sea, el miedo, el deseo, todo eso pues, tiene que ver con todo ello. Pero también, igualmente, cuando alguien conquista la paz a través de la conciencia del no ser, como un imán, nuestro microcosmos va a generar una atmósfera vibratoria y electromagnética tan grande que esa paz va a inundar a todos los que lo rodean. Eso es indiscutible. Y no es el tema de hoy, pero hay que comprender que la única ayuda verdadera que un maestro
le puede dar a un discípulo no es a través del rollo verbal, es precisamente a través de esa atmósfera vibratoria, electromagnética, que inunda, que imanta a quienes lo rodean. Ahí es donde está la única y verdadera ayuda de un maestro. Y si observan, esa única y verdadera ayuda es de tipo impersonales, completamente impersonales, en silencio. En silencio enseña todo. Pero no en silencio por el silencio, sino a través de esa atmósfera que en este momento nos habla y nos escribe Ricardo. Y es un tema, es todo un tema, lo tenemos, creo que está en el tomo 4, se llama magnetismo. No recuerdo si en el 3 o en el 4, pero el tema se llama magnetismo. En el 3, sí. Bien, es el tema de magnetismo. Vamos a dedicarle una charla precisamente a este fenómeno. Bien, entonces, redondeando ya la introducción, porque no vale la pena detenernos demasiado para dar tiempo a las citas que van a avalar lo que estamos mencionando, pues hay que entender que despertar o la conquista de la libertad es descubrir la nadidad en nuestra personalidad, darnos cuenta de la impotencia que tiene nuestra personalidad ante la mecanicidad que nos mueve, y que esa mecanicidad es precisamente producto del miedo que nos impulsa a pretender ser algo. Entonces, ese miedo que nos impulsa a pretender ser algo hace que todas nuestras acciones sean mecánicas. Ahí empieza el origen mecánico de todas nuestras acciones, porque al final de cuentas el impulso por ser alguien o ser algo es instintivo, no es consciente, es instintivo, porque la conciencia siempre apunta a lo contrario. La conciencia siempre va a apuntar a descubrir que no somos lo que percibimos de nosotros, y la inconsciencia va a apuntar siempre a engrandecer lo que creemos que somos. Sonó medio raro lo que dije, pero creo que la relación es plena. Lo voy a repetir, o lo digo ahora al revés. La inconsciencia siempre nos va a impulsar a engrandecer nuestra personalidad, producto del miedo de ser nada. Por lo contrario, la conciencia siempre nos va a impulsar a descubrir que no somos lo que percibimos de lo que somos, o de lo que creemos que somos. Suena muy paradójico esto, pero como ya tenemos muchos antecedentes de otras charlas, de otros temas, creo que empieza a tomar lógica, ¿verdad? O sea, detrás de esta paradoja ya hay una cierta lógica que nos permite comprender que por ahí va, y no puede ir en otro sentido, en otra dirección no podría ir. Hay otro comentario también aquí en Guadalajara de parte de Ricardo. Y es que en realidad, cuando nos damos cuenta de que, al estar sujetos en lo que son los principios, que todo lo que creamos y atamos también es ilusorio. Todo lo que creamos con la mente es ilusorio. No puede ser de otra manera. Nos atamos totalmente, sí, por algo que no va a ser ni eterno. Cuando comprendemos eso, que es estar tirando... Sí, y comenta Ricardo que nos atamos a algo que no puede ser eterno. O sea, la mente solamente se puede atar a fenómenos o a cosas tangibles que son finitas, todo es finito. Cuando percibimos que nada es eterno, que esto también es transitorio, es cuando no está tan complejo como se ve el no ser, porque en realidad es sencillo. Él o aquello o tal es sencillo. Sí, nosotros somos los que creamos todo ese tipo de cortinas y todo ese tipo de barreras, y se nos forma un misterio total, precisamente por la mente, por la personalidad. Y esas barreras de las que menciona Ricardo son precisamente por eso. Estoy prácticamente reiterando lo que nos dijo Ricardo. La mente crea barreras porque la mente quiere comprender todo, quiere analizar todo. Y si nosotros queremos analizar la nada,
Si nosotros queremos analizar el no ser, automáticamente la mente va a poner barreras. Entonces, el asunto no es entenderlo ni analizarlo. El asunto es experimentarlo, vivirlo. Y esto solamente se puede experimentarlo a través de la atención, a través de la observación, a través de la contemplación. Debemos buscar estados contemplativos hacia la nada, sin pretender entenderla. En lugar de estar atentos al sonido del mar, o al sonido de la cascada, o al sonido del viento, debemos estar atentos al silencio de donde inició, donde emanó el sonido. Si nosotros estamos atentos al silencio donde emanan los sonidos, si estamos atentos al espacio vacío de donde surgieron las formas, o al espacio vacío que contiene las formas, allí nos llega la conciencia de nuestro ser, de nuestro origen, de nuestra esencia. Bien, con esto redondeo, hay un comentario más, te escuchamos. De todo lo que han dicho ahorita, como deseo y rechazo, esa identificación de los dos lados, de los dos. Si deseo y rechazo son lo mismo, ¿eh? Entonces, y esa identificación, Es identificación. pues para, solamente por la no identificación con la contemplación, con la neutralidad, se llega a la, se pone pues en disposición para traer el ser, para que se manifieste el ser, así como el magnetismo, pues de que dice así, como el magnetismo llega al ser, se manifiesta. Claro, voy a tratar de redondear lo que acaban de mencionar, que precisamente en un estado de neutralidad podemos llegar a ese vacío que nos permite que el ser se manifieste. Bien, aquí agregaré nada más algo importantísimo. El tema de la neutralidad ya lo hemos visto en el tomo 1, es una clave fundamental. El problema es que más de alguna vez ya descubrimos que lograr un estado de neutralidad está muy lejos de nuestras posibilidades o de nuestra capacidad personal, porque somos personalidades y estamos partiendo de nuestra personalidad. No podemos partir de algo que no sea nuestra personalidad, porque no tenemos conciencia del ser. Y la neutralidad está lejos de nuestra personalidad. Pero aquí viene una clave genial. Si nosotros ponemos atención al vacío, al espacio vacío, a la nada, al silencio, espontáneamente nos va a surgir la neutralidad. Vamos a experimentar la neutralidad espontáneamente, porque ya no estamos identificados, o mejor dicho, porque rompemos la identificación con las formas, con las formas manifiestas. Entonces, estar atentos a la nada, al vacío, al silencio, al espacio vacío, esa atención, insisto, espacio vacío, nada, silencio, de donde surge todo, el vacío que contiene todo, esa atención a ello nos mete espontáneamente la neutralidad, surge espontáneamente. Y ahí se abren todas las ventanas para el ser. Entonces, mantenernos o ubicarnos en la neutralidad está muy lejos de nuestra voluntad, pero estar atentos a la nada sí está en nuestras manos. Estar atentos al vacío, al vacío y al silencio, sí está en nuestras manos. No es difícil, hay que hacerlo. De hecho, ahí está la esencia de la verdadera meditación. Cualquier meditación ajena a esto es pura farsa, es puro cuento. La única y verdadera meditación está en la atención a la nada y al silencio, al espacio vacío. Allí y solo allí. Todo lo demás es pura farsa, es puro cuento, es puro invento para seducir mentes que quieren meditar.
Mientras intervenga la personalidad, todo es falso. Mientras intervenga la personalidad, todo es falso. O más bien, mientras la personalidad intervenga en su deseo, o en su propósito, o en su intención. Porque en la atención al silencio y a la nada, la personalidad interviene, pero interviene en el umbral entre el ser y el no ser. O sea, la personalidad se queda en el límite del umbral entre el ser y el no ser. Esa es la parte exquisita de la atención a la nada y la atención al silencio. Nos ponemos en ese umbral, en ese límite entre el ser y el no ser. Pero lo bonito es que nos ponemos ahí sin pretenderlo. O sea, es un estado que se da espontáneamente solo por la atención a la nada. Nada más en eso, la atención a la nada. Es algo espontáneo, es algo que nos permite acercarnos sin comprender, sin convertirlo en un propósito. Porque ya habíamos mencionado, en el momento en que lo convirtamos en un propósito, ya lo echamos a perder y conseguimos el efecto contrario, más nos alejamos del ser. O sea, no debe ser un propósito. Bien, Juan Carlos nos va a comentar algo de la red, me imagino. Bien, en la red le damos saludos a todas las personas que nos están viendo de diferentes países, entre ellos con Asturias, Argentina, Chile, Estados Unidos, España, Puerto Rico, Colombia, Islas Canarias, Andalucía, País Vasco, Perú. También nos comenta Hilda, que nos está viendo desde África, y nos ven desde Guinea Ecuatorial, Melilla, Ceuta, Islas Canarias, Marruecos, Loma, Coco Beach y otros lugares donde en África se habla castellano. Ah, qué bien. Y que ella recibe Un las saludo. recomendaciones de gente de Milán, en Italia. Un gran saludo para todos y gracias por estarnos escuchando. Bien, la pregunta que nos hace Juan Méndez de Puerto Rico dice: en la inconsciencia somos todo, pero en la conciencia vemos la realidad. En la inconsciencia, en realidad estamos apegados a la personalidad. El todo que vemos es la parte sensorial que nuestra personalidad tiene. Todo lo que vemos, lo que olemos, lo que saboreamos, toda la parte sensorial es la parte inconsciente. Y la parte cuando estamos conscientes es cuando estamos en la neutralidad. Javier nos dice: estar en meditación profunda es estar trabajando en el inconsciente. Muy interesante pregunta acerca del inconsciente. El inconsciente es como un disco duro de la computadora donde se almacenan todos nuestros recuerdos, todas nuestras memorias, y esotéricamente se le conoce como analítica, que es donde se encuentra toda la experiencia de todas las personalidades que han tenido esta chispa divina de espíritu. El inconsciente en realidad es un lugar donde se vacía toda esta información, donde se tiene toda esta información, y cuando estamos en meditación profunda estamos en conciencia, estamos experimentando la realidad, estamos experimentando el presente. No sé si quieres agregar algo más, David. Sí, bueno, trabajar con el inconsciente no es trabajar con la conciencia. O sea, trabajar con el inconsciente es trabajar con los registros de vivencias existenciales que no las tenemos presentes en el consciente. Pero hay que entender que para la psicología oficial la palabra conciencia no tiene un sentido muy distinto de la conciencia del ser. Para la psicología oficial la palabra conciencia es la lucidez de la mente. Es otro sentido muy distinto que para la filosofía o para el esoterismo nos compete. Entonces, trabajar con el inconsciente es trabajar con registros de vivencias existenciales que siguen siendo parte del sueño. Que nuestra mente, como mecanismo de protección, nos alejó de esos recuerdos para que no los arrastremos y no nos causen lastre. Pero eso no es la conciencia. La conciencia es alejarnos de la ilusión de los fenómenos de la existencia. Y en el subconsciente es arrastrar recuerdos existenciales de la existencia. Entonces es todo lo contrario. Entonces la conciencia para la verdadera filosofía, para el esoterismo, la conciencia es alejarnos de la ilusión de los fenómenos de la existencia. Aquí dijeron Guadalajara, borrón y cuenta nueva, así es, eso es la conciencia. Si nos pregunta Lalo de Guadalupe, Nuevo León, cuando estamos en la nada o inconsciencia,
y nos damos cuenta, estaremos en una conciencia manipulada. Cuando estamos en la nada estamos conscientes, realmente conscientes, no hay conciencia. La conciencia porque estamos ajenos a la existencia. En la nada nos desvinculamos de la existencia, que es el sueño. Nos desvinculamos del sueño, en la nada. Suena paradójico, pero esto es algo de lo que muy poco se menciona en las corrientes esotéricas. Porque confunden la conciencia, precisamente por lo que mencionaron hace rato, confunden la conciencia con el recuerdo de fenómenos existenciales olvidados. Eso no tiene nada que ver con la conciencia, nada que ver. La conciencia es desvincularnos del sueño de la existencia. Y la nada, la conciencia de la nada nos desvincula del sueño de la existencia. Y cuando nos pregunta algo acerca de la conciencia manipulada, creo que en realidad estamos hablando de la programación mental que tenemos todos nosotros, y que desde niños se nos ha dado como cultura, como estudio, como lo que hemos aprendido en esta existencia, y que nuestra mente utiliza como programación para el diario venir o diario actuar dentro de la sociedad. Esa conciencia manipulada o mente manipulada viene siendo esas programaciones que tenemos de cómo pensar, cómo vestir, en qué creer, los dogmas que tenemos, etc. Claro. Bien, yo creo que nos vamos a las citas porque si La no... última pregunta. La última pregunta. Para cenar, estar atentos al vacío. ¿Cómo está eso? Muy buena pregunta. Sí. Es que entra aquí ingredientes de los que no estamos acostumbrados. Bueno, nunca hablamos de ello. En nuestra vida coloquial jamás hablamos de ello, por eso nos resulta raro esto. Estar atentos al vacío no es estar atento al aire que nos rodea, porque el aire no es vacío. El aire forma parte de lo contenido en el continente. El continente es la nada, y lo contenido es lo corpóreo. Entonces, si el contenido es la nada, perdón, rectifico, si el continente es la nada y lo contenido es todo lo corpóreo, estar atentos a la nada es olvidarnos de lo contenido y atender al continente, lo que lo contiene. Eso es la nada. Pero como fenómeno, les sugiero una práctica más sencilla todavía. Atentos al silencio. Es más fácil. Sí. Cada vez que escuchemos un sonido, el que sea, cualquier sonido que escuchemos, observemos cómo ese sonido surgió del silencio y regresó al silencio. Entonces, pero no atentos al sonido, atentos al origen del sonido, dónde inició y dónde terminó. Eso nos acerca de manera mucho más sencilla a la atención a la nada. Y nos mete en estados profundamente meditativos, o mejor dicho, a los únicos y verdaderos estados meditativos. Es que no existe otra meditación que no sea esa. No existe, es la única, no hay más. Todo lo demás es charlatanería. Todo lo demás son puras imitaciones de meditación que pueden parecer bonitas, que nos pueden producir sensaciones transitorias de paz, pero es pura imaginación, puro rollo mental. La única verdadera meditación está dirigida a la atención, al vacío, al espacio vacío, a la nada, al silencio. Pero vuelvo a insistir, es más sencillo el silencio. Es más sencillo todavía el silencio. Y observen, insisto, los sonidos como brotan y regresan al silencio, pero no nos quedemos identificados con el sonido, sino con el inicio y el final del sonido. Ahí es donde está la atención, ahí es donde debe estar, que es el silencio. Bien, vamos ahora sí a las citas. Empezamos por el Tao Te Ching, nos vamos a la antigua China, sin perder de vista que el tema de hoy es el no ser. En el Tao Te Ching,
Lao Tse escribió una frase maravillosa que dice: el hombre que vive demasiado muere antes. ¿Qué es vivir demasiado? El hombre que vive demasiado es el que está identificado con la existencia y que tiene muchos propósitos en la existencia. ¿Qué le sucede? Muere antes y sin conquistar nada, porque todo lo que conquistó fue puro sueño. El hombre que es consciente de su no ser y que por lo tanto se olvida de los propósitos existenciales o deja de identificarse con los propósitos existenciales, vive en una paz tan profunda que su cuerpo biológico le otorga muchos más años de vida. Y esa vida prolongada no es más que una manifestación del estado de paz en el que vive alguien que no le interesa vivir demasiado, es decir, que no está identificado con los propósitos existenciales. Entonces, esta cita breve de Lao Tse, pero muy profunda. Un comentario aquí en Guadalajara, escuchamos. De Facundo sobre eso. Comenta que Facundo Cabral también habla sobre eso. Dice, el conquistador por cuidar lo conquistado. A ver, te propongo que lo digas en micrófono, pues si nos vas a ofrecer una cita de Facundo Cabral que tiene que ver con esa cita, pues de una vez directito al público de la red. Acércate al micrófono. Pues parecido a esta Acércalo al cita, micrófono. parecido a esta cita, decía Facundo Cabral, el conquistador, por cuidar lo conquistado, se volvió un objeto de lo conquistado. Interesante. Por cuidar lo conquistado nos hacemos esclavos de lo conquistado. ¿Así sucede? Esa es parte de la locura del humano. Ya hablábamos de las dos locuras. La locura por los problemas existenciales, cuando nos hacemos esclavos de lo conquistado porque lo queremos cuidar, o la locura por el éxtasis del ser. Esto que nos ofrecen de Facundo Cabral, vinculado con esta cita, tiene que ver con la locura de lo existencial. No vale la pena escoger esa locura, aunque todos los humanos vivimos en esa locura, pero ojalá y nos salgamos de esa locura de un día. Bien, vamos a una siguiente cita. Vamos a dejar el lejano oriente y nos vamos al budismo. La cita dice así: el problema del alma se manifiesta en las expresiones yo digo, yo sé, yo percibo, yo vengo, yo me voy o yo me quedo. Tu alma no es tu cuerpo, no es tu ojo, tu oído, tu nariz, tu lengua. Evangelio del Buda. Bien, aquí el Buda habla acerca de estos yos que están relacionados con los sentidos que tenemos. Yo digo, yo me expreso, yo sé, yo conozco, yo percibo, yo veo, yo vengo, yo me muevo, yo me voy, yo ando, yo me quedo, estoy. Todo esto que percibo como mi identidad como persona es el problema. El identificarnos con nuestro yo. Pero el alma no es nada de eso. El alma del ser humano, la conciencia, no tiene nada que ver con ninguna parte de lo que es nuestra personalidad en cuanto a las expresiones humanas que tenemos. Hacernos conscientes de esa alma y de esa observación que podemos hacer de todo lo exterior, que es mi personalidad, observar lo que es mi cuerpo físico, observar mi cuerpo etérico, la vitalidad que tiene mi cuerpo etérico, observar mis sueños, que yo sueño y que yo creo ser en esos sueños, y observar mi mente como una computadora que me está diciendo qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que percibir, etc. Y todo eso, que es algo maravilloso para la naturaleza, no soy. Al final de cuentas no soy. Porque al final de cuentas cuando llegamos al cadalso, todo eso desaparece. Entonces tenemos que ser conscientes de esa situación para que cuando llegue ese momento del cadalso estemos anclados en la conciencia. Y Buda así nos dice: tu alma no es tu cuerpo, no es tu ojo, ni tu oído, ni tu nariz, ni tu lengua. No hay que encasillarnos en este cuerpo, en esta personalidad. Tiene que ver con lo que mencionábamos de que no podemos identificarnos con el ser, pero sí podemos desidentificarnos de la personalidad. Eso sí lo podemos hacer. Descubrir lo que percibimos que somos, pero que en realidad no somos.
Aristóteles, en una cita, ahora dejando el budismo y viajando hacia la antigua Grecia, Aristóteles nos ofrece una cita que es casi una réplica de algo que también dijo Parménides varios siglos antes, y nos dice: no se puede ser y no ser algo al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. ¿A dónde nos manda esa cita? A entender que no podemos estar identificados con el ser y con el no ser al mismo tiempo. No podemos estar identificados con la personalidad y con el ser al mismo tiempo. O estamos identificados con uno o estamos identificados con otro. Imposible con los dos simultáneamente, no puede ser. Pero en el contexto real de la psiquis del hombre contemporáneo, bueno, y el hombre de toda la historia, no nomás el contemporáneo, estamos identificados con la personalidad que pertenece al no ser, cuya naturaleza esencial es el no ser. Y estamos tan identificados con la personalidad que pretender dar el brinco a la identificación con el ser sería demasiado ostentoso. Por eso hablábamos, y lo hemos reiterado en varias ocasiones durante esta charla, que no podemos estar identificados con el ser. Pero sí, al descubrir que no podemos identificarnos simultáneamente con los dos extremos, descubriendo nuestro grado de identificación con la personalidad, entendemos que podemos desvincularnos de ella, es decir, redescubrir que no somos lo que creíamos que somos. Y eso tiene que ver con el primer tema del primer tomo. ¿Quién soy? El primer tema del primer tomo es quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Y en ese quién soy, no podemos descubrir nuestro ser o nuestro verdadero ser, pero sí podemos descubrir lo que no somos. Por ahí debemos de empezar, por descubrir lo que no somos. Y no es difícil descubrir que lo que percibimos de nuestra personalidad es descubrir lo que no somos. En esa dirección damos un paso mucho más gigantesco de lo que nos podemos imaginar, sin necesidad de convertir al ser en un propósito. Quedémonos allí y descubramos que allí podemos dar un paso gigantesco, el simple descubrir de lo que no somos. Ahí está el más grande paso que podemos dar, accesible a nuestra personalidad. Y eso no es más que un tema que está muy próximo a tocarse en estas charlas, que es el tema de la autonegación. Bien, nos vamos a hablar del cristianismo. 9 Corintios, ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme su labor. Corintios 1, versículos del 7, Corintios 1, del 3, capítulo 3, versículos del 7 al 8. Bien, aquí Pablo nos recomienda y nos hace la diferencia acerca de lo que es la forma manifiesta. Nosotros somos la manifestación en dentro de una existencia, mas sin embargo tenemos una esencia, y esa esencia es divina. Entonces aquí Pablo nos mueve acerca de las dos naturalezas, como todos los esoteristas y gnósticos de la antigüedad nos hablaban de esa doble naturaleza que tiene el ser humano. Dios está en la esencia, y la parte manifiesta es la personalidad, que es la existencia. Es por eso que se dice, Dios no existe, Dios es. Dios no existe porque si existiera tuviera un principio y tendría un fin. Por eso Dios no existe, Dios es. Nos vamos al Islam y vamos a dar seguimiento a 3 citas de Ibn Arabi, que son geniales.
siempre percibiendo esa verticalidad y esa radicalidad con que se ha construido esa gran fuente de sabiduría que es el Islam, que es maravillosa desde su esencia. Ibn Arabi nos dice, con esa rudeza que le caracteriza, decir que una cosa ha dejado de existir, que ya no existe, es lo mismo que decir que ha existido. Pero si te conoces a ti mismo y alcanzas a comprender que no existes y que por lo tanto no puedes dejar de existir, solo entonces conoces a Alá. Está rudísimo eso. Y eso tiene que ver hasta con la muerte. Si nosotros comprendemos que no existimos como personalidad, entonces comprendemos que no podemos dejar de existir. Por lo tanto, resulta estúpido tenerle miedo a la muerte. Porque no podemos dejar de existir. ¿Por qué? Porque no somos. Por eso, en la exposición comentábamos que en la conciencia del no ser, allí y solo allí está la paz. Solamente allí. Si no tenemos conciencia del no ser, nos podemos despedir de la paz. La paz jamás va a estar con nosotros. Por eso, a cualquier religión que vayan y que les den una bendición y que les digan que la paz esté contigo, por favor no sean ingenuos, porque la paz no va a poder estar conmigo mientras yo no sea consciente de mi no ser. O sea, es ingenuo decir a alguien vete en paz, porque nosotros, mientras no seamos conscientes de nuestra naturaleza del no ser en la personalidad, la paz jamás la vamos a vivir. Solamente cuando somos conscientes de que no somos, nos queda claro que no podemos dejar de existir. Por lo tanto, insisto, la muerte ya no nos causa ningún miedo, ni el más mínimo temor. Bien, vamos a una segunda cita de Ibn Arabi. Como dijo David, citas bastante fuertes. El conocimiento de ti mismo consiste en comprender que tu existencia no es real y que tu existencia no es nada, pues tú no eres, no has sido y no serás jamás. Cuando comprendas esto, comprenderás claramente el sentido de la máxima. No hay Dios más allá de Alá, es decir, no hay un Dios distinto a Él, no hay existencia distinta a Él, no hay un distinto de Él y no hay más Dios que Él. Ibn Arabi, contundente. Aquí hay que identificar también pues de que al mencionar Ibn Arabi menciona a Dios, no necesariamente un Dios en específico, sino a un Dios, a un único Dios, a uno solo. Y nuevamente nos dice Ibn Arabi, no somos nada. Y mientras que comprendamos que no somos nada, nunca hemos sido y nunca seremos, comprenderemos un poco de que solamente existe Alá. Las siguientes citas son solamente 2 versos de un poema de Ibn Arabi contenido en su libro El núcleo del núcleo. Y esos 2 versos dicen algo claro y sencillo. Me anulé a mí mismo, mi mismo yo me encontró de nuevo. Lo serás todo cuando hagas de ti nada. Estos 2 versitos de ese poema son un manejo pleno del principio de polaridad. Los extremos que se tocan. Lo repito, el poema dice, me anulé a mí mismo, mi mismo yo me encontró de nuevo. Es decir, mi ser original, porque pone el yo con mayúsculas, el yo con mayúscula hace referencia al ser original. Entonces, si lo ubicamos con la palabra ser, sería, me anulé a mí mismo, mi mismo ser me encontró de nuevo. Lo serás todo cuando hagas de ti nada.
Y esa es la gran maravilla del tema de hoy. Siendo conscientes del no ser de nuestra personalidad, nuestro ser original nos encuentra de nuevo. Ahí es donde está la magia del tema de hoy, porque el reconocimiento del no ser es un acto que la personalidad sí puede hacer. El problema es que estemos dispuestos a hacerlo, porque estamos tan metidos en el deseo de engrandecernos como personalidad, en el deseo del reconocimiento y de sentirnos que somos algo, que ese impulso nos va a inhibir, por naturaleza nos va a inhibir la posibilidad de la conciencia de no ser. Bien, vamos a una tercera. Esta fue la tercera cita de Ibn Arabi. Vamos ahora, seguimos en el Islam, pero seguimos con otro maravilloso maestro que fue Rumi, conocido también como Mevlana. La cita dice así: fui al galeno y le dije, con tu ciencia, al que el amor sucumbe, que le recetas, abandono de yo y anulación del ser, receto, o sea que todo existente se abstenga. Rumi Bastante. Aquel que reconoce que su propia personalidad no es el que puede expresar el mayor amor a sí mismo, el mayor amor hacia el ser, cuando reconocemos claramente que nuestra existencia y nuestra personalidad está de paso. La siguiente cita es de Nezahualcóyotl. Nos vamos a la sabiduría del pueblo azteca con ese gran príncipe poeta, conocido como el príncipe poeta Nezahualcóyotl. Que ayer fue su conmemorativo. No sabía eso, Sí. qué interesante. Bien, ayer no sabía que había habido una conmemoración sobre Nezahualcóyotl, no sé si a qué se deba. Su nacimiento. Al nacimiento del natalicio de Nezahualcóyotl. Bien. En uno de sus poemas, que se llama En sus bodas, Nezahualcóyotl nos dice: necio afán, inútil diligencia, ¿quién más sabrá que él que lo sabe todo? Del lodo le sacó su omnipotencia y yacen confundidos en el lodo. Si ustedes observan este fragmento del poema En sus bodas de Nezahualcóyotl, hay un acercamiento enorme a lo que dice Jesús de Nazaret en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro Jesús dice: hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué dice Jesús hágase tu voluntad y no la mía? Porque hay un reconocimiento de que nosotros somos incapaces de comprender lo que realmente necesitamos. Y el único que sabe, es Dios o el ser universal, o el Padre, como le llamaba Jesús de Nazaret. Y aquí Nezahualcóyotl dice: ¿quién más sabrá que Él que lo sabe todo? Entonces hay un reconocimiento de que nosotros no somos conscientes. Por lo tanto, ni siquiera somos capaces de comprender lo que realmente necesitamos. Por eso Jesús de Nazaret dice: hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, es un estado de autonegación. Es un estado de reconocimiento del no ser. Bien, nos vamos ahora a la teosofía y damos lectura a una cita de Blavatsky. Sí, de la señora Elena Petronila Blavatsky, del libro La voz en silencio. La cita dice la gran ley: para llegar a ser conocedor del yo entero, debe primeramente ser conocedor del yo, con minúscula. Para lograr el conocimiento de tal yo, con minúscula, tiene que abandonar el yo con mayúscula al no yo, o sea, el ser al no ser. Por medio de la conciencia del no ser, podemos comprender lo que es la nada y poder llegar a revelarse el ser.
Cuando Elena Petronila Blavatsky nos menciona que nos conozcamos como personalidad y que después, como personalidad, logremos reconocer que no es el yo verdadero, que somos la nada, entonces es cuando esa negación nos impulsa al ser, a esa conciencia del ser. Bien, cerramos esta serie de citas, la cerramos con una maravillosa cita de Krishnamurti. No perdamos de vista que el tema es no ser, y desde que hicimos la introducción, cuando iniciamos la introducción al tema de no ser, obligadamente hablamos de la nada como preámbulo para comprender el no ser, y curiosamente vamos a redondear con una cita que habla de la nada, que habla de lo que no somos. Y Krishnamurti nos dice: somos nada. Tal vez tengamos un nombre y un título y una propiedad y una cuenta en el banco. Tal vez tengamos poder y seamos famosos. Pero a pesar de todas esas protecciones, les llamo protecciones, somos nada. Posiblemente no tengamos la menor conciencia de ese vacío, de esta nada. O quizá no queramos ser conscientes de ello. Pero el problema está allí. Hagamos lo que hagamos para evitarlo. Creo que más directo no puede haber sido Krishnamurti. Al final de cuentas, ¿qué nos dice Krishnamurti? Que somos nada. Si queremos comprenderlo, qué maravilloso, somos nada. Si no lo queremos comprender, no importa, de todos somos nada. Al final de cuentas, ahora, ¿cuál es la única diferencia? Que el que lo quiere comprender va a conquistar mucho, y el que no lo quiera comprender se va a mantener en la ilusión, aunque en el fondo sigue siendo nada. ¿Qué es mejor? ¿Comprenderlo o no comprenderlo? Ahí viene una reflexión. ¿Qué es preferible? ¿Una mentira cruda? Perdón, me equivoqué. ¿Qué es preferible? ¿Una verdad cruda o una dulce mentira? Los humanos nos hicimos adictos a las dulces mentiras. Nos hicimos adictos a la dulce mentira y por eso creemos que somos algo. Pero nos resistimos a la cruda realidad. El día que renunciemos a las dulces mentiras y aceptemos la cruda verdad, ese día vamos a descubrir que la verdad de cruda no tiene nada y que la verdad es mucho más dulce que la mentira. Vamos a descubrir el éxtasis de la verdad, porque vamos a descubrir que en la nada está la conciencia absoluta. Y es lo que nuestra conciencia, nuestro ser nos pide gritos. Descúbrelo, eres nada. Aquí estoy yo, que soy tu ser. Descubre que eres nada. Y entonces el ser va a inundar todo lo que creías que eras. En fin, esto redondea el tema. No sé si haya alguna pregunta más o algo que comentar, tanto aquí en Guadalajara como en la red. Juan Carlos, no sé si haya... Estoy viendo que estás chateando ahí en la red, contestando en el chat, pero podemos mencionar algo abierto, no sé. Bueno, mencionar algo abierto en este sentido, queremos darle la noticia que el próximo mes vamos a tener doble día de transmisión, que sería lunes y miércoles, porque queremos recuperar unas conferencias que desgraciadamente en YouTube se perdieron y que son importantes. Yo creo que la próxima vez que nos veamos ya les vamos a dar la fecha,
en el que vamos a tener la emisión normalmente que se hace los martes y la próxima emisión que será el miércoles, recuperando el tema tanto de la alquimia que se perdió en la red y la de meditación. El tema de meditación que también se perdió, los vamos a retransmitir, pero no el martes, los vamos a retransmitir el miércoles para que quienes quieren acompañarnos pueden acceder en vivo a ambos temas, al tema regular que nos toca el martes, más la recuperación de esos dos temas atrasados, pero lo vamos a notificar un día antes para que estemos al pendiente. Este aviso va principalmente para quienes nos acompañan en la red. ¿Van a ser lunes o miércoles? No, la transmisión regular, pregunta qué día va a ser. La transmisión regular es el martes, pero no sabemos si el próximo martes, creo que no, va a ser dentro de 15 días, muy probablemente dentro de 15 días, les vamos a notificar que al día siguiente también vamos a transmitir, es decir, va a ser martes y el miércoles también. O sea, las transmisiones de recuperación las vamos a hacer el miércoles. Sí, hay una pregunta de Jacob, dice, si somos nada, ¿cómo podemos ser condenados por lo que somos? Muy interesante pregunta. Ante la divinidad no condena. La divinidad no condena, juzga. Dios no juzga, sí. La humanidad es y toda esta existencia en la que nos juzgan. Y lo peor aún, cuando nos juzgamos a nosotros mismos. Bien, ¿alguna pregunta más? Aquí en Guadalajara se agotaron las preguntas, como que... Nos preguntan que cuándo vamos a subir los libros de todas las citas, los 4 tomos. Ah, caray, no, nos va muy deprisa. Apenas terminamos, apenas se editó el tomo 2. No, de las citas anteriores, de los libros que vienen puras citas. Ah, de los que tienen puras citas, puras citas. Bien, pues de eso sí tenemos PDF. Sí, podemos subir el tomo 2 y el tomo 3, perdón, el tomo 3 y 4, las puras citas, aunque no tengan introducciones, ni comentarios, ni nada. Y cuando ya esté escrito los tomos 3 y 4 los subiremos. El tomo 2 ya está el PDF. Yo pienso que en esa semana sí se sube también, ¿verdad, Juan Carlos? Sí. No, el tomo 2 ya está. Ah, ya está, ya, Sí, ya está. perfecto. Ya está disponible el tomo 2 en la red. Entonces, tanto el tomo 1 como el tomo 2 están disponibles con introducción, con comentarios y con todo el desarrollo de contenidos, que es lo que permite que sea más digerible toda esta información. En Guadalajara preguntan algo. Ya no preguntamos porque estamos meditando cada vez que te callas. Ya no preguntan porque cada vez que guardo silencio entran en meditación. Pero bueno, desafortunadamente mis silencios son tan breves que poca oportunidad queda para la meditación. Bueno, también otro anuncio, a la gente que se reúne los miércoles, estamos haciendo meditación porque había varias inquietudes de la gente de los martes, que cuando meditábamos, estamos meditando los miércoles, dentro de lo que es las 2 horas que nos A la mitad de la charla dejamos un espacio breve para meditación también. Vamos a ver qué más nos dicen en la red. Sí, nos están preguntando qué miércoles vamos a hacer esa conversación. La próxima semana, explicamos exactamente la Sí, fecha. lo más probable es que sea dentro de 15 días. Es decir, dentro de 15 días transmitimos el martes la charla regular y el día siguiente agregamos uno de los 2 temas y probablemente el subsecuente hacemos lo mismo también. Sí. El lunes la película. Bien, me piden que avise sobre la película. Bien, nosotros normalmente el primer lunes de cada mes en Guadalajara nos reunimos el grupo de esta ciudad que somos una familia maravillosa y compartimos una buena película que tenga un contenido de fondo que valga la pena. Claro, en el arte cinematográfico desafortunadamente son muy pocas las películas que valen la pena, pero sí las hay, y hay películas maravillosas, rescatables, que nos dicen cosas impresionantes. Y siempre el lunes primero de mes nos reunimos aquí en esta ciudad, insisto, esta familia de Guadalajara, para compartir alguna buena película. Lo vamos a hacer este lunes. Yo le voy a proponer a Juan Carlos que en nuestra página web o en
Facebook. En Facebook En vamos Facebook, a poner el link de la película. Bien. Sí. En Facebook se va a poner siempre el link de la película que vamos a ver aquí en Guadalajara el 1 de mes para que quien quiera compartirla con nosotros en otro país o en otra ciudad accedan a través de ese link y puedan ver también esa película. En el caso de este lunes primero vamos a pasar una película que se llama Así la tierra como el cielo. El tema suena medio bíblico, pero no tiene nada de bíblico. Es sobre un trabajo musical interesantísimo que se expone en la película, que tiene que ver con el verdadero arte y con la esencia que hay detrás de la música para generar lazos de unidad y estados de, bueno, la palabra unidad lo dice todo, estados de conciencia de la unidad a partir de la vibración sonora de la música. Hay cosas interesantísimas en esa película y las vamos a compartir el lunes. Juan Carlos nos va a hacer el favor de subir el link para, insisto, para quienes no viven en Guadalajara o quienes no tienen la posibilidad de acompañarnos presencialmente el lunes, va a ser 6 de mayo. Sí, Dila nos dice que quiere estar aquí para ver las películas con nosotros, pero estamos subiendo todos los links a Centro Universalista dentro de lo que viene siendo Facebook. En Facebook nos pueden encontrar como Centro Universalista y ahí estamos publicando inclusive artículos, temas alternos y gente que nos está mandando información muy interesante. Se pueden meter a esta página del Centro Universalista dentro de Facebook y también administramos la página dentro de Facebook que se llama Zoomgazing México. También ahí estamos subiendo temas interesantes acerca de todo lo que es la parte de solar. Sí. También hago una aclaración para quienes nos acompañan en Guadalajara, la película la iniciamos a las 7:30 de la noche. Empieza media hora antes de la transmisión para que eso nos permita al final de la película hacer un espacio dedicar un espacio breve para comentarios sobre la misma película, para compartir lo que logramos apreciar en la película. Bien, a ver qué más comentarios, porque ya nos está ganando el tiempo. Desde Argentina te mandan un abrazo. Igualmente a todos los que nos acompañan en Argentina, un abrazo desde México. Sí, es todo. Es todo. Sí. Bien, correcto. Pues muchas gracias por la compañía, por la confianza y nos vemos en la próxima edición. Gracias.